¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver un tema interesante, como todos, pero este tiene una característica muy particular. La mayoría de las veces dicen que el que nada sabe, nada teme. Bueno, pues aquí aplica el que no ve, nada teme. Y el tema de hoy es radiaciones ionizantes. El problema con las radiaciones es que no las podemos ver. Solamente existe manera de detectarlas con medidores específicos por varias razones que vamos a estar analizando un poquito más adelante, sobre todo la velocidad con la que se desplaza, también las características específicas de las radiaciones. Entonces es muy difícil que las podamos detectar, pero es muy interesante conocer el tema porque, de hecho, pues les voy a recomendar ampliamente una serie de televisión que se llama el accidente que tuvieron los rusos en Chernobyl. Y básicamente en Chernobyl tuvimos un colapso de unas estructuras por sobrecalentamiento. Después en Japón sucedió otro problema muy similar. Y bueno, pues ustedes saben que aquí en San Onofre, aquí cerca como a, no sé, 300 kilómetros de aquí donde nosotros vivimos, pues había o existe una planta generadora de energía a base de descomposición nuclear. Y bueno, al día de hoy afortunadamente está cerrada, está sellada. Siguen existiendo ahí los elementos radioactivos, pero mientras se manejen encapsulados no es ningún problema para todos. Por lo tanto, vamos a platicar sobre los componentes que existen y las formas en cómo podemos nosotros encontrarnos la radiación. También vamos a ver los efectos que causa, qué es lo que sucede con esta radiación. También vamos a ver cómo se mide la radiación. Y también vamos a ver por qué deberíamos de estar muy interesados en saber si en nuestro centro de trabajo se genera algún tipo de radiación ionizante. Y básicamente lo que tenemos que ver es el cumplimiento de condiciones de seguridad en nuestros centros de trabajo, donde se puede llegar a generar esta radiación ionizante. Obviamente no es la única fuente, el proceso industrial también existe por procesos naturales. Existen de alguna manera algunas otras fuentes que nos podemos llegar a topar por ahí o a encontrar. Entonces se vuelve sumamente interesante. Entonces, dentro de este proceso de capacitación vamos a ver los principios de la seguridad radiológica, cómo se genera, cuáles son los riesgos entonces de esta radiación ionizante, cuáles son las magnitudes y las unidades de medición que utilizamos. Sí, vamos a ver también el concepto a nivel más bajo posible de la exposición a los trabajadores. También vamos a ver factores de protección radiológica que tienen que ver con tiempo, distancia, blindaje. Recuerden que la mayoría de los riesgos que existen por componentes físicos o químicos los vamos a poder nosotros siempre dimensionar en el daño que pueden ocasionar por las variables de tiempo de exposición y también a qué cantidad nos exponemos. Vamos a ver también algunos procedimientos que se deben de tener para el personal que está ocupacionalmente expuesto. Y también vamos a ver pues, las responsabilidades que tienen los trabajadores para trabajar con seguridad. También la empresa debe tener un plan de atención de emergencias radiológicas siempre y cuando cuente con fuentes que puedan tener una emergencia o generar una emergencia radiológica. Y equipo de protección personal. Esos temas los vamos a ir platicando, los vamos a ir dimensionando un poco, los vamos a ir en algunos profundizando más, en algunos profundizando menos. Lo importante y lo que queremos el día de hoy es que ustedes se lleven presente que si tenemos un riesgo de exposición a radiación ionizante, pues vamos a tener cuidados. Y esos cuidados son los que precisamente vamos a ir considerando en la medida que nosotros avanzamos en nuestra plática. Bien,
Vamos a empezar entonces y vamos a definir el objetivo principal del día de hoy. Y el objetivo es establecer las condiciones de seguridad, prevalecer la salud, prevenir cualquier riesgo en el cual los trabajadores puedan estar expuestos a radiaciones que se consideran ionizantes. ¿Ok? Entonces, estas condiciones se aplican al centro de trabajo y también a su entorno. Entonces, para poder entender el concepto y poder ampliar nuestros conocimientos de lo que es una radiación ionizante, nos tenemos que ir a la parte fundamental de la estructura del átomo. ¿Qué es el átomo? La primera definición que aprendí cuando estuve en la escuela estudiando química era que el átomo era la partícula de la materia indivisible, la que podíamos llegar hasta el punto de hacerlo indivisible. Sin embargo, en una definición más técnica, el átomo es la estructura atómica y la composición que tiene la materia. Este que ustedes pueden visualizar aquí es un átomo. Y el átomo está compuesto básicamente de un neutrón, un protón, que configuran la masa más grande de un átomo, y hay electrones que giran alrededor de él. Había o hubo en el proceso de los tiempos de la investigación un momento en que nadie pensó que el átomo se pudiera dividir. Nadie pensó que el átomo pudiera ser desconfigurado. Y aquí es donde empezamos a darnos cuenta realmente del potencial que tenía el átomo. Considerando entonces que es importante que conozcamos que sí se puede generar una descomposición atómica, tenemos que empezar a visualizar el hecho de que hay ciertos componentes químicos que se conocen como radioactivos que tienen una configuración básicamente inestable. Los elementos radioactivos pueden presentarse de forma natural inclusive en nuestra Tierra o en nuestro universo, y podemos pensar o numerarlos de alguna manera como el uranio, el torio, el radio, el carbono 14, el tritinio, el radón, el potasio 14, el 40, perdón, y el polonio 210. Estos elementos son isótopos naturales o radioactivos y podemos encontrarlos en la naturaleza de alguna manera. La situación aquí es que los elementos radioactivos, como el uranio, tienen una característica muy interesante. Tiene un núcleo con 92 protones. Los protones están aquí. ¿Sí? Es un elemento de mayor peso atómico y representa la posibilidad de poderlo descomponer. Entonces, al existir este tipo de componentes químicos o elementos químicos, llegó el momento en que se pudo descubrir que la energía nuclear o la energía que existía dentro de este núcleo, por eso se llama energía nuclear, podría utilizarse, ya sea para producir electricidad, como en el caso aquí de San Onofre, pero para eso tienes que liberar la energía. ¿Ok? La energía se puede obtener de dos formas, ya sea fusión nuclear o fisión nuclear. De tal manera, el problema es que cuando generas este tipo de reacciones químicas, los átomos experimentan cierta pérdida de masa porque le quitamos de aquí ciertos componentes de la masa. Entonces se vuelve bastante inestable, por lo tanto, podría generarse, por ejemplo, calor, podrían generarse algunas otras características de energía que se puede generar. Pero bueno, no nos vamos a meter tanto en esa parte.
Lo único que sí queremos comprender es que, dado el hecho de que aquí se genera un tipo de energía, esa energía puede generar protones y puede generar también neutrones. Una vez liberados, estos los podemos encontrar como ondas electromagnéticas y pueden ser como rayos gamma, rayos X, o pueden ser como partículas, partículas alfa, partículas beta o neutrones. Las partículas tienen una pequeña masa y la onda electromagnética solamente tiene dos componentes, que ahorita lo vamos a visualizar. Entonces, una vez que existe una desintegración de los átomos, eso es lo que nosotros vamos a llamar radioactividad. Y la energía excedente emitida es una forma de radiación ionizante. ¿Ok? Entonces, cuando existe una descompensación de aquí, del núcleo, podemos hablar que estamos hablando de radioactividad, porque hay una actividad aquí. Y el componente final va a ser que tenemos radiación ionizante. Ahora, la radiación, como ya lo hemos platicado, se puede básicamente catalogar en ionizante o no ionizante. Y ya habíamos platicado de la no ionizante. La que no ioniza y que es básicamente, por ejemplo, la que nosotros podemos llegar a encontrar, ¿sí? Por ejemplo, en algún tipo de radiaciones por microondas, algún tipo de energía que se utiliza por AM, FM, la misma energía que nos llega del sol. Entonces, una lámpara prendida genera cierta radiación no ionizante. La radiación que sí ioniza o ionizante es aquella que por su longitud de onda, por su velocidad, por su composición, sí puede llegar a ser peligrosa a la salud. Y estamos hablando de radiación ultravioleta, radiación de rayos X, radiación gamma, ¿sí? Y alguno de esos componentes, el problema es que como es tan pequeña y tan poderosa, porque tiene un componente de energía, puede llegar a romper nuestro ADN o las células, y una vez que entra ahí, puede causar daños. Vamos a seguir adelante para ver cómo funciona. Entonces, esta radiación ionizante, como veíamos, cuando se genera la radioactividad dentro de aquí de este componente químico o átomo, genera partículas alfa, genera partículas beta, que básicamente son electrones, que libera y produce también rayos gamma. Para que ustedes se den una idea, el rayo gamma, por ejemplo, puede penetrar papel, puede penetrar plástico y lo único que lo puede detener es el plomo. Ahora, si nosotros tenemos una camisa de mezclilla o cualquier otro componente de fibras, puede ser fácilmente traspasado y llegaría a nuestro organismo. Ese es el riesgo. Entonces, de forma general, una radiación o una actividad radioactiva se genera cuando se liberan ciertas ondas electromagnéticas o partículas. Entonces, si nos preguntan qué es la radiación ionizante, bueno, pues es la actividad que se genera a nivel átomo que libera ondas electromagnéticas o partículas. Y aquí lo podemos visualizar en esta imagen. Tenemos rayos beta, rayos alfa o gamma. Y como decíamos, cuando estamos expuestos a ese tipo de radiación, pues podemos llegar a tener algunos efectos. Por ejemplo, las personas estamos expuestos a ciertas fuentes naturales de radiaciones, como el suelo, el agua o la vegetación. Pero también algunas fuentes artificiales, por ejemplo, rayos X y algunos dispositivos médicos. En el caso de las radiaciones ionizantes, por ejemplo, en este caso los rayos X, que se utilizan para que podamos nosotros a través de la generación de rayos X
el rayo X penetra en nuestro organismo, pero el hueso no lo puede penetrar tan fácilmente, entonces nosotros podemos llegar a tener básicamente una radiografía de nuestros huesos o de nuestro esqueleto, lo cual para cuestiones médicas funciona bastante bien, sobre todo para detectar cuando tienes alguna fractura, alguna hueso lastimado. Entonces, no todo es tan malo. Hay ciertas características de la radiación que pueden ser beneficiosas para la medicina, también para la industria, también para la agricultura y para la investigación. Entonces, en términos generales, nosotros nos podemos estar exponiendo a diferentes fuentes de radiación ionizante, ¿sí? Por ejemplo, los ciertos minerales de la corteza terrestre, porque ¿de dónde viene el radón, el uranio? De las cortezas terrestres. Cuando el hombre lo saca y lo utiliza para cuestiones de generación de energía, le está dando un uso, pero en la corteza terrestre podemos llegar a tener ese tipo de componentes químicos. También nos podemos exponer cuando pues, nos tienen que hacer unos rayos X o nos tienen que hacer algún tratamiento específico. También puede ser que en alimentos que ingerimos pueden llegar a existir algún tipo de partículas, ¿sí? Por ejemplo, lo que decíamos, la producción de energía eléctrica a través de origen nuclear, de descomposición y actividad nuclear. Y cuando hablemos de energía nuclear, recuerden de los japoneses y los rusos, ¿ok? Cómo han tenido accidentes tan graves. Chernobyl es una serie muy buena, yo la recomiendo ampliamente. Si tienen la oportunidad, véanla. Para que vean exactamente los daños que se pueden llegar a causar por este tipo de radiación. También tenemos fuentes del espacio exterior que nos llega a la Tierra, obviamente, porque estamos en componentes de energía. Y bueno, pues podemos llegar a tener también algunas otras aplicaciones industriales que requieren energía en forma de radiaciones ionizantes. Entonces, si se dan cuenta, la mayor parte la podemos tener en minerales de corteza terrestre, de acuerdo con este dato. ¿Sí? Bien, espero que hasta aquí no tengan alguna pregunta. Sigamos hablando un poco acerca de los usos. En el caso de que se tenga que hacer algún estudio particular para nuestra salud, también se utiliza la radiación, en este caso ionizante. Lo interesante aquí es que se utiliza bajo condiciones controladas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sí pueden existir daños. Por ejemplo, esto es una dosis de radiación que supera ciertos niveles agudos a la salud y puede producir en primera instancia algún tipo de quemaduras cutáneas o el síndrome de irradiación aguda. Esto es lo que podemos ver o visualizar de manera superficial, pero a nivel celular podemos entonces tener presente y que hay que considerar que dosis bajas de radiación ionizante pueden aumentar el riesgo a largo plazo, por ejemplo, que pueden generar cáncer. ¿Por qué? Porque dijimos que hay ciertas componentes de energía que vienen a la célula, pero tienen poder porque tienen un componente de energía y un componente de un vector electromagnético que penetra en la célula. Y una vez que penetra en la célula puede romper el ADN, y el ADN es la información de la composición celular, de tal manera que podemos llegar a tener una célula cancerígena. Esa célula cancerígena, la situación es diferente a las demás porque ahora tiene un ADN modificado. Cuando aquí las células se reproducen y crecen, entonces podemos llegar a tener el famoso tumor cancerígeno. Entonces, sí, hay que cuidar y hay que tener presente siempre que podemos llegar a tener riesgos por la exposición. Entonces, obviamente los riesgos existen, sobre todo considerando que el cáncer es una enfermedad progresiva que si no se detecta a tiempo nos puede llegar a invadir todo nuestro cuerpo. Por lo tanto, hay que tener cuidado de a qué fuentes podemos llegar expuestos. Normalmente, los humanos podemos llegar expuestos a este tipo de radiaciones, como decíamos, por tierra, por comida,
Por ejemplo, algo interesante, el agua que utilizamos para consumo humano, uno de los componentes interesantes que se debe de checar es partículas atómicas que están presentes en el agua que consumimos, que como decimos, o como dijimos hace un momento, realmente puede llegar a venir de forma natural, porque pues en la tierra y de donde proviene, pues podemos llegar a tener presencia de algunos elementos químicos que básicamente pueden generar ese tipo de radiación. Bien, ahora, obviamente, si tenemos una exposición planificada, ¿sí? Si hacemos de manera deliberada una fuente de radiación con fines concretos, como en el caso de una radiación para un tratamiento médico o para un diagnóstico, entonces esto requiere, pues obviamente, que sea controlado, que tengamos todas las composiciones, todos los elementos de seguridad que componen al final de la historia un trabajo seguro. ¿Por qué? Pues dijimos anteriormente que normalmente se utiliza para algunos fines inclusive de investigación o industriales esta radiación ionizante. Bien, existe, como decíamos, algunas fuentes de radiación que nos las podemos encontrar en diferentes partes, ¿sí? Ok. Entonces, obviamente, podemos encontrarlo, por ejemplo, el radón que viene aquí, su composición química, vamos a encontrar en muchos lugares y es una exposición a condiciones naturales, inclusive lo podemos encontrar en el medio ambiente. Pero cuando algunos componentes como el uranio o algunos otros se utilizan para cuestiones de generación de energía o generación de algún otro tipo de procesos que requieren ahora sí que la manipulación de esta energía nuclear. Entonces podemos llegar a tener accidentes como en el caso de Chernobyl. Básico, clásico, y es siempre que hablemos de un accidente radioactivo, nos vamos a acordar de Chernobyl. ¿Okay? Bien, hasta aquí tenemos ya en forma general una visión de cómo se genera la radiación, dónde la podemos encontrar, qué componentes tiene la radiación y por qué tenemos que cuidarnos. Ahora, de acuerdo con la norma, veamos algunas definiciones que vienen por aquí. Primero, la autoridad laboral es quien puede llegar a verificar el cumplimiento normativo, y cuando hablamos de cumplimiento hablamos de condiciones de seguridad, en los centros de trabajo. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social es la autoridad laboral que puede verificar que no tengamos algún tipo de condiciones de riesgo. Entonces, solicitando ahora de alguna manera más de la debida atención a ustedes, la contaminación radiactiva puede llegar a ser, como decíamos, por cuestiones de la misma corteza terrestre, ¿ok? Pero cuando tenemos una contaminación ya es porque tenemos cierta cantidad de sustancias, cierta cantidad de elementos radioactivos, ¿ok? Que de acuerdo con los estudios realizados con anterioridad, ¿sí? Tenemos un límite máximo de exposición, tenemos un punto en el cual ya empezamos a tener un efecto en la salud. Entonces, cuando superamos eso, estamos hablando de contaminación. La radiación electromagnética, como decíamos, que es uno de los componentes que se generan, decíamos que se generaba en tipo masa, como electrones, o también con componentes electromagnéticos como este. Y bueno, para entender un poco más lo que sería aquí la radiación electromagnética, básicamente lo que tenemos que entender es que se llama electromagnética porque contiene dos componentes o dos vectores, que uno tiene que ver con electricidad, con carga eléctrica, y otro con magnetismo, que también es un componente de energía. Y se propagan como ondas a cierta velocidad. ¿Cuál creen que sea? Bueno, la velocidad
de las ondas electromagnéticas como ondas de radio, microondas, infrarrojo, luz visible, rayos X, rayos gamma, luz ultravioleta, viajan a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo para cerrar en números definitivos. 300.000 kilómetros por segundo es la velocidad aproximada de la luz. Entonces, obviamente, es demasiado rápido. Por lo tanto, no podemos ver que están viajando las partículas, no podemos visualizar que están viajando los componentes radioactivos. Esta radiación, como dijimos, que se presenta por dos componentes electromagnéticos, uno electro y otro magnético, podríamos visualizar que viaja así a cierta velocidad de la luz, demasiado rápido. Lo interesante aquí es que el concepto debe de ser que es una pequeña onda o un pequeño componente de energía que va viajando a la velocidad de la luz. ¿Okay? Y, por ejemplo, normalmente nosotros podemos clasificarlos dependiendo de su longitud de onda, ¿sí? Que normalmente podemos medir en nanómetros o metros. La longitud de onda es la distancia, ¿sí? Entre cresta y cresta del vector que estamos viendo de energía. Entonces, considerando eso, podemos ver que el rayo gamma tiene una longitud de onda de 10 picómetros. ¿Okay? Los rayos X tienen una longitud de onda de 10 nanómetros. Los ultravioleta de 200 nanómetros. Para que se den una idea, un nanómetro es una parte por billón, por 10 a la 9. Cuando hablamos de micras, hablamos de millones. Cuando hablamos de nanos, hablamos de billones. Pero cuando hablamos de picómetros, ya estamos hablando por 10 a la menos 12. La longitud de onda es tan pequeña, que inclusive se puede calcular, pero es tan pequeña. Por ejemplo, 10 por 10 a la menos 12. Entonces dijimos, vamos a hablar de metros, kilómetros, y luego vamos a hablar de micrómetros, y luego de nanómetros, y luego de picómetros. Entonces, a la medida que la longitud de onda es más pequeña, podemos clasificarlos como rayos gamma. La luz visible se mueve más o menos a una longitud de onda de 780 nanómetros. Okay. Y esa podemos nosotros visualizarla cuando encendemos la luz de algo o abrimos una ventana, rápidamente se ilumina, ¿sí? Pero cuando nosotros nos vamos disminuyendo la longitud de onda, pues vamos viendo los componentes más pequeños. La frecuencia en Hertz, obviamente, también va aumentando conforme se hacen más chiquitos. Y la energía, en este caso medida en julios, también la podemos cuantificar. Entonces dijimos que tiene dos componentes, frecuencia y energía, y podemos medir las longitudes de onda. No hay necesidad de que nos aprendamos todo esto. Lo único que tenemos que tener presente es que entre más pequeña sea la partícula, puede tener cierto componente de energía. Y eso nos puede hacer una modificación en nuestro ADN y puede modificar la composición de la célula y puede generar cáncer. Punto. Ya no nos pensemos en si son nanómetros, picómetros, cuántos hertz. Simplemente ustedes pueden visualizar aquí que esto es un componente de dos vectores, uno de energía y uno electromagnético. Entre más chiquito sea, más facilidad tiene de penetrar. Dicho sea, entonces ya como parte de los componentes, vamos a revisar algunos de ellos. Por ejemplo, la radiación gamma. La radiación gamma, que ustedes la podemos ver aquí,
está básicamente, sería la más chica que podemos nosotros clasificar, 10 a la menos 12, que son 10 picómetros, está muy pequeña. Tiene un componente de frecuencia de 30 exahertz y tiene una energía en julios de 20 por 10 a la menos 15 julios. Esa, aquí la podemos nosotros ver, la radiación gamma, que se produce básicamente por elementos radioactivos o procesos subatómicos, como la aniquilación de un par positrón-electrón. Entonces, debido a la alta energía que posee, constituye una radiación ionizante capaz de penetrar profundamente la materia. Por lo tanto, nuestro organismo puede ser pasado prácticamente por la radiación. Ese es un componente, los rayos gamma. Otro componente, los rayos X. Cuando tenemos presencia de rayos X, estamos hablando de una radiación electromagnética no perceptible para el ojo humano, que a causa de su corta longitud de onda puede atravesar cuerpos opacos e impresionar o atravesar películas fotográficas. Esto es lo que nosotros utilizamos para verificar nuestra composición ósea. Tenemos también la luz ultravioleta. La luz ultravioleta normalmente la podemos encontrar en el intervalo entre 4 y 400 nanómetros. ¿Okay? El sol es una importante fuente emisora de rayos ultravioleta, lo cual en exposiciones prolongadas puede causar cáncer de piel. El ser humano debe tener cuidado a la exposición del sol o al sol cuando estamos en piscinas, playas y montañas, porque tenemos realmente cierta composición de energía que está llegando a nosotros. ¿Sí? Este tipo de radiaciones, debidamente controlada, tiene también diversas aplicaciones en medicina. También tenemos otro componente que sería el microondas. Las preguntas, por ejemplo, oye, ¿hace daño el microondas? Oye, ¿causa algún problema? En el microondas tenemos también electromagnetismo. El rango de frecuencia está entre 300 MHz y 300 GHz, que corresponden a longitudes de onda de 1 milímetro a 300 centímetros. Una de las aplicaciones más conocidas es utilizar un magnetrón que produce ondas a una frecuencia de 245 GHz. Estas ondas hacen vibrar las moléculas de agua, lo cual genera calor. Como la mayor parte de los alimentos contienen un importante porcentaje de agua, pueden ser fácilmente calentados de esta manera. Entonces, ¿el microondas nos causa daño? Muy bien, lo dejamos de tarea, pero en términos generales diríamos que no. Lo único que genera las ondas es una frecuencia que vibra las moléculas de agua y genera calor. Los rayos X ya comentados, pues básicamente nos permiten conocer si tenemos alguna fractura o tenemos alguno de nuestros huesos con algún daño. ¿Qué efectos podemos llegar a tener de las radiaciones ionizantes? Bueno, veamos. Depende entonces de la dosis recibida. ¿Qué es una dosis? Es la cantidad que recibimos. Y se mide en unidades Gray. Para medir en términos de potencial, es decir, qué tanto daño nos puede causar, utilizamos la dosis efectiva en unidades de Sievert o milisieverts. El Sievert es precisamente el potencial que nos puede causar daño. ¿Qué nos puede causar? Bueno, ya vimos, enrojecimiento de piel, nos puede causar caída del cabello, nos puede causar quemaduras por radiación o síndrome de radiación aguda.
Los estudios que existen realizados a poblaciones que han sido expuestas a la radiación, por ejemplo, los supervivientes de las bombas atómicas en Nagasaki e Hiroshima, en Japón, o pacientes que se han sometido a una radioterapia, han mostrado un aumento significativo del riesgo de cáncer, con dosis superiores a 100 milisieverts. De tal manera que si nosotros tenemos esta información disponible, nos puede servir ya como un punto de comparación hasta dónde podemos llegar a tener nosotros una exposición y que no tengamos problemas de cáncer. Entonces, algunos estudios también han mostrado que pacientes expuestos por motivos médicos durante la infancia, por ejemplo, algún tipo de tratamiento pediátrico, indican que el riesgo de cáncer puede aumentar incluso a dosis más bajas, entre 50 y 100. Entonces, esto nos sirve porque ahora tenemos nosotros de referencia que entre 50 y 100 milisieverts podemos llegar nosotros a desarrollar el cáncer, lo cual nos debe de permitir, entonces, tener presente cuál sería un límite máximo de exposición efectiva. En el caso de las mujeres que están embarazadas, la radiación ionizante puede producir daños cerebrales en el feto, porque realmente lo que estamos haciendo es una fuente de energía que llega al cuerpo, penetra, llega hasta el feto y lo afecta de tal manera que a una dosis superior de 100 milisieverts, entre la octava y la 15 semanas, que es cuando está generándose el desarrollo en este caso del feto. Entonces, dosis superiores a 100 y a 200 milisieverts entre la semana 16 y 25 puede llegar a producir daño cerebral directamente al producto. Por lo tanto, ninguna persona embarazada debería de estar en exposición a algún tipo de radiación. En estudios de humanos, ¿verdad?, no han demostrado riesgo para el desarrollo del cerebro fetal con exposición de radiación antes de la semana 8 o después de la semana 25. Y también los estudios muestran que hay un riesgo de cáncer, sobre todo para la exposición fetal a la radiación, similar al riesgo tras la exposición de la primera infancia. Dado el hecho entonces que sí podemos llegar a una afectación directa a nuestro sistema por medio de la exposición, pues necesitamos conocer un poco más de qué debemos de tener como condiciones de seguridad. El primero de ellos sería el control. Y control, por definición, es un proceso mediante el cual implementamos o instrumentamos acciones derivadas de la evaluación de los agentes en el ambiente laboral a efecto de no rebasar los límites permisibles de exposición. ¿Cómo podemos llegar nosotros a conocer si realmente tenemos en nuestros centros de trabajo una cantidad de radiación ionizante? No hay otra, tenemos que medirla. Hay que tener un medidor y hay que verificar que no existe ese tipo de radiación. Cuando sí llegamos a tener un proceso ya que generó radiación, entonces vendría el proceso de descontaminación, que básicamente lo que vamos a hacer es, nosotros vamos a reducir los niveles de esa presencia de contaminación radiactiva. Tenemos que bajarlos de alguna manera. Lo interesante es que a veces cuando una persona no conoce de esto, inclusive ustedes se dan cuenta, se roban por ahí las fuentes radiactivas para venderlas. Ya vimos que pueden llegar inclusive a tener un proceso de cáncer por la exposición. Otro de los problemas que tenemos es que cuando descontaminamos, cuando por ejemplo lavamos con agua una superficie que tiene materiales radioactivos, obviamente el agua se los lleva y podemos llegar a tener agua contaminada con radioactividad.
Entonces, también tenemos desechos radioactivos que podemos clasificarlos como cualquiera que contenga radionucleidos o concentraciones o niveles de radioactividad mayores a los dispuestos por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias en la norma oficial mexicana correspondiente y para los cuales no se prevé algún uso. Esto se vuelve un verdadero problema porque tener ese tipo de desechos radioactivos requiere una disposición adecuada, pero al final de la historia estamos generando un proceso donde generamos desechos que pueden llegar a afectar de gran manera no solamente a las personas, a los animales, sino al medio ambiente. Una de las maneras como nosotros podemos llegar a saber a cuánto nos estamos exponiendo es la dosis de radiación ionizante. Por ejemplo, no me estoy refiriendo a un proceso 100% industrial, sino, por ejemplo, una persona que trabaja con rayos X todos los días. Esa persona debería de estarse verificando por medio de una dosis de radiación a qué componentes de energía se está exponiendo o a qué cantidad de radiación se expone. Bien, otra de las definiciones son los efectos estocásticos, que son aquellos casos en que la probabilidad de que el efecto se presente se considera como una función de la dosis, sin que exista una dosis umbral y que puede manifestarse tanto en el individuo expuesto como en su descendencia. Entonces, existe la posibilidad de que se presente. Por eso hay que tener cuidado. Otra de las definiciones que tenemos que hablar en este curso son las equivalentes de dosis. Y esto es la magnitud que correlaciona la dosis absorbida en sieverts con la probabilidad de la aparición de los efectos estocásticos, que dijimos que los efectos son aquellos que sí nos causan un daño. El equivalente de la dosis se calcula mediante cierta ecuación, donde tenemos el equivalente de dosis, que es función básicamente de cantidad absorbida de energía, factor de calidad y producto de los demás componentes modificantes que podemos llegar a tener. Otra de las definiciones es la dosis efectiva. ¿Qué es la dosis efectiva? Bueno, la dosis efectiva es la suma ponderada de los equivalentes de dosis para los diferentes tejidos del cuerpo humano. El equivalente de dosis efectiva se calcula mediante cierta ecuación que aquí se ve bastante, no se puede apreciar de buena manera, pero tenemos factores de ponderación para tejido y equivalentes de dosis para cada tejido. Por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga cierta radiación en mi ojo, que mi ojo, por ser un tejido blando y un tejido donde tengo mucha cantidad de agua presente, es un tejido blando y penetra más fácilmente, a que si llega a mi mano, entonces obviamente la afectación en mi ojo va a ser mayor a la de mi mano. Para eso se tiene que hacer una equivalente de dosis efectiva. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una emergencia radiológica? Bueno, recuerden que cuando hablamos de emergencia es una situación que requiere una acción inmediata. Entonces, ¿qué es? Es el acto, omisión, situación o suceso originado por un evento anormal de irradiación inesperado y que para su control o eliminación es necesario emprender acciones correctivas inmediatas. Una emergencia requiere que también tengamos como empresa básicamente un procedimiento de atención a emergencias. ¿Qué vamos a hacer en caso de? ¿Qué tenemos que hacer si pasa algo? De esa manera, nosotros tenemos que tener siempre en nuestra empresa el plan de atención a cualquier emergencia que podamos llegar a tener. Eso requiere que lo veamos desde el punto de vista de ser un poco a lo mejor exigentes en el sentido de, oye, ¿qué pasa si tenemos una fuga de radiación? ¿Qué pasa si se exponen los demás? ¿Qué pasa si tenemos que descontaminar un área? Todo eso lo tenemos que visualizar. Y eso requiere
que lo consideremos en el caso de una emergencia. ¿Okay? Entonces, aquí en nuestro país, bueno, tenemos una Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, que obviamente es quien nos autoriza y vigila el cumplimiento con condiciones de seguridad y protección radiológica en el centro de trabajo, que es la autoridad en este caso. Ahora, pasamos a lo importante. Oye, yo tengo una posible fuente de radiación. ¿Cómo me voy a dar cuenta si realmente tenemos esos agentes presentes en el ambiente? Bueno, lo interesante es que nadie puede decir si hay o no hay si no lo mides. Y lo tenemos que medir. Tenemos que llevar un equipo y tenemos que verificar en el sitio si tenemos alguna medición de estos agentes. Lo importante y lo que tenemos que tener siempre cuidado es que cuando nosotros contratemos a alguien para que nos verifique condiciones o haga las evaluaciones de las condiciones de si tenemos presencia o no de estos elementos, alfa, beta, gamma, rayos X, el equipo que esté utilizando sea el apropiado. Hay muchos charlatanes, hay mucha gente que se presume de poder hacer una medición y ni el equipo ni siquiera cumple con los requerimientos. Porque la norma oficial mexicana de referencia solamente dice que debe ser el equipo adecuado. Entonces, tenemos que tener el equipo adecuado, tenemos que tener el método de muestreo adecuado, tenemos que determinar en dónde vamos a medir y dónde vamos a buscar, cuáles son los puntos que vamos a medir, ¿sí? Número de lecturas que vamos a realizar, tiempo y frecuencia de las mediciones, de tal manera que el componente completo de todo esto nos pueda decir si tenemos o no presencia y en el caso que sí tengamos presencia, a cuánto nos exponemos. Se dice fácil, pero no es fácil. Hay que tener presente también que una fuente de radiación ionizante es cualquier equipo o material que sea capaz de generar radiación ionizante en forma cuantificable. ¿Qué es cuantificable? Bueno, que podamos decir si es 1, 2, 3, 4 o 5. No solamente identificar, sino cuantificar. Cuando hablamos de manejo, estamos hablando de cualquier actividad que implique el uso, almacenamiento, producción o transporte de fuentes de radiación ionizante. Y bueno, volvemos al tema de las emergencias. ¿Qué pasa si tenemos un problema con alguno de nuestros equipos, con alguno de nuestros materiales, con alguna fuente de radiación? Bueno, tenemos que tener el manual de seguridad que debe de decir todas las acciones que requerimos realizar para controlar fuentes de radiación y en el caso de que se genere algún problema, bueno, cuáles son los procedimientos adecuados, ¿sí? Tanto de uso como de operación y como qué hacer en caso de una emergencia, a fin de reducir al máximo la exposición del personal ocupacionalmente expuesto. Ahora, ya dijimos que a nivel autoridad existe la Secretaría de Energía, por medio de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Comunicaciones, quienes pueden verificar. Ahorita que me tomé un vaso, perdón, un trago de agua, aquí está. Lo interesante, y hablando de precisamente lo que platicábamos, ¿cómo aseguramos que esta agua no tenga algún tipo de partículas radioactivas? Se supone que la norma oficial mexicana para agua para beber sí dice que tenemos que medir algunos componentes radioactivos que pueden estar presentes en el agua. Bueno, eso es porque me dio un poquito de tos. El personal ocupacionalmente expuesto es todo aquel trabajador que en el ejercicio de su trabajo, que en el ejercicio de la ocupación que realiza, puede llegar a estar de alguna manera expuesto a radiación ionizante. Quedan excluidos los trabajadores que ocasionalmente en el curso de su trabajo puedan estar expuestos. Siempre que el equivalente de dosis efectiva anual
no exceda el límite previsto por el Reglamento General de Seguridad Radiológica para el público. Bien. Entonces, ¿qué es una radiación ionizante? Toda radiación electromagnética o corpuscular capaz de producir iones, directa o indirecta, debido a su interacción con la materia. La radiación, como decíamos, lo podemos clasificar tanto como no ionizante como ionizante. Y entonces aquí lo podemos visualizar de forma simple. ¿La luz visible es un componente de energía de radiación? Sí. ¿Ionizante o no ionizante? No ionizante. ¿El microondas es un componente de energía? Sí. Puede ser ionizante o no ionizante, está clasificada como no ionizante. ¿Cuál es entonces nuestro criterio de poder nosotros clasificar? La longitud de onda, que aquí lo podemos visualizar. Entonces, entre más chica es la longitud de onda, podemos llegar a tener rayos ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Y obviamente, entre más pequeña es la longitud de onda, pueden tener más energía. Bien, hasta ahí. Espero que esté quedando claro el concepto general. ¿Qué es un radionúclido? El núcleo inestable de un átomo debido a que su proporción de neutrones y protones no es igual. Tiene mayor número de neutrones que de protones. Y que al tender hacia el equilibrio, emite radiación en forma de ondas o partículas. Entonces, si tenemos un radionúclido, ¿qué quiere decir? Que tenemos un núcleo inestable, que sería aquí en el centro del átomo, donde al tender al equilibrio emite algún tipo de radiación. ¿Qué es un reconocimiento? Bueno, en el reconocimiento es aquel que nosotros vamos a hacer para que dentro de nuestras áreas de trabajo podamos nosotros, de acuerdo con propiedades y características, vías de ingreso, efectos a la salud, fuentes emisoras de contaminantes, áreas donde existe red de exposición, grupos de exposición homogénea, puestos y actividades de trabajo. ¿Sí? Establecer e identificar cuáles son los riesgos que existen para este tipo de personal ocupacionalmente expuesto. ¿Quién es el responsable de la operación y funcionamiento de equipos de rayos X? Como lo dijimos anteriormente, es aquella persona autorizada por la Secretaría de Salud como encargada de la seguridad y protección radiológica y del cumplimiento de los ordenamientos que determina dicha dependencia en cuanto al uso de los rayos X. Cuando hablamos de un riesgo grave, es un riesgo que puede comprometer la integridad física o la vida de los trabajadores y o producir daño a las instalaciones del centro de trabajo al no observar requisitos y condiciones de seguridad correspondientes. Entonces, dado que tenemos riesgos, dado que tenemos equipo que puede generar algún tipo de radiación, dado que tenemos la posibilidad, entonces tenemos que tener mediciones en el centro de trabajo para verificar la presencia. Y en el caso de que sí tengamos presencia, tenemos que hablar entonces de vigilancia a la salud o vigilancia médica para el personal que esté expuesto. Vigilar periódicamente si han sufrido alguna alteración relevante al realizar su trabajo. ¿Qué es una zona de riesgo? La zona de riesgo es aquella donde ya por alguna razón determinada nosotros sabemos que existe una radiación y requerimos nosotros controles, supervisión, equipo de protección personal, condiciones específicas para la protección a la radioactividad o a la protección radiológica. Estos son algunos equipos que nosotros podemos encontrar en el mercado y que nos pueden ayudar para verificar las concentraciones. En particular el RadioAlert 100, es un equipo que te mide dosis, que te mide, cuenta también las partículas que podamos tener, el tiempo.
y emite una señal sonora cuando recibe radioactividad. Hay algunos otros monitores como este de radiación que podemos utilizar de forma personal. Hay dosímetros también como este que podemos realmente traerlo. Normalmente estos funcionan de esta manera. Nosotros tenemos aquí una celda que mide la presencia de las partículas que caen aquí. Y entonces lo cuantifica, lo clasifica. ¿Qué dijimos que tenía que clasificar o cómo lo podemos clasificar una radiación? Componentes de energía y componentes de longitud de onda. El equipo lo hace y una vez que lo encuentra, te lo traduce y te está diciendo, por ejemplo, en este caso que tienes 0.12 microsieverts por hora, que es básicamente un porcentaje de dosis. Entonces, se diseñan para personas que en algún momento pues están trabajando con procesos que puedan generar radiación. Se escucha un sonido, una alarma, cuando tenemos una radiación o una dosis que ya supera el umbral o lo que nosotros queremos tener como límite de exposición. También tenemos algunos otros tipos, por ejemplo, para detectar en alimentos, ¿sí? Normalmente lo podemos utilizar en el hogar, en las tiendas, en restaurantes, por ejemplo, en la frutería, que básicamente lo que hacen es por contacto y al tener un contacto con los alimentos o con los materiales podemos determinar si existe algún tipo de radiación o radioactividad. Es una medición rápida y una medición confiable, efectiva, pero es por contacto. Una vez nos habló de aquí de la aduana que traían cierto material y querían verificar si nosotros podíamos medirles si traía algunos elementos radioactivos. Obviamente existen dos tipos de mediciones. Que es para contacto, realmente tú agarras el medidor y entonces lo pones en contacto y verificas si ese material trae ciertos componentes radioactivos. O el que se libera en el ambiente, está por el ambiente y nosotros lo podemos medir con un detector de este tipo. Como este que está aquí, que sería en el caso de un dosímetro personal, o como este, que sería como para propósitos más profesionales, verificar si tenemos cantidades de partículas electromagnéticas o radioactivas en el ambiente. Este también es un detector de radiación que identifica inclusive el tipo de radionúclidos que podemos encontrar. Entonces, igual aquí nos va diciendo, en este caso son micras o millonésimas partes de un sievert, microsieverts por hora, y nos dice la cantidad de exposición durante cierta cantidad de tiempo. Igual funciona de la misma manera. Este equipo tiene ciertas celdas, aquí o atrás, que pueden detectar la presencia de radionúclidos. ¿Qué es un radionúclido? ¿Recuerdan? Dijimos que tienen una descompensación en el núcleo y cuando tiende al equilibrio, libera partículas radioactivas. Podemos también encontrar algunos otros como que básicamente es para alguien que está pasando, es desplegable, permite, por ejemplo, el caso de la radiación gamma, ¿sí? De esta manera, peatones o vehículos sin necesidad de tener una instalación física, verificamos por ahí si tienen algún tipo de radiación. También podemos tener algún tipo de ventanas de vidrio de plomo para blindaje de rayos X. Por ejemplo, aquí, si la persona adentro está midiendo rayos X, la otra persona está acá, podría tener algún tipo de control establecido en este vidrio de plomo para que las partículas que se generan en el ambiente adentro no pasen este vidrio y la persona que está trabajando no se vaya a exponer. Preguntas. Bueno, de esa manera terminamos nuestra capacitación del día de hoy. Es un tema muy interesante. Aquí les puse algunas fuentes básicamente de donde sacamos toda esta información. Hagamos rápidamente un repaso. ¿Qué es la radiación? La radiación, dijimos, que es
la que se genera cuando un núclido o básicamente un componente, como en este caso, como el uranio, tiene una descompensación y genera partículas alfa, partículas beta o partículas gamma. Y dijimos también que esto se presenta de diferentes maneras, pero básicamente lo que tenemos es un tipo de componentes de dos vectores que los podemos clasificar en este caso como energía o con la frecuencia, y dependiendo de su longitud de onda, nosotros lo vamos a clasificar como rayos gamma, rayos X, ultravioleta o luz visible. Y decíamos que en la medida que nos movemos hacia arriba, los rayos gamma son los que tienen mayor energía. Por lo tanto, los rayos gamma son más peligrosos. ¿Qué peligros dijimos? Bueno, pueden penetrar la piel, pueden penetrar ciertos materiales, y el problema que tenemos es lo que decíamos hace un momento, ¿no? Que sí podemos llegar a tener una afectación, sobre todo a nivel celular, y podemos llegar a tener un cáncer, un tumor cancerígeno por la descomposición de energía que se genera, en este caso en los códigos genéticos, y podemos llegar a tener por ahí daños. Ahora, ya que sabemos que tenemos alguna fuente, pues tenemos que medirlo. ¿Cómo lo vamos a medir? Hay diferentes equipos, lo vamos a medir directamente en el sitio. Dijimos que hay equipos que miden por contacto y hay equipos que miden en el aire ambiente si podemos encontrar algún tipo de radiación presente. De esta manera podemos cuantificar el daño que podemos llegar a tener, y dijimos que había niveles que no podemos superar. ¿Recuerdan? Dijimos por ahí que también existen afectaciones, por ejemplo, al feto de una persona que está embarazada. Y hablábamos algo así de 50 milisieverts. Sí, por aquí lo tengo. Déjenme lo encuentro para ponérselos ahí para que lo veamos. Entonces, realmente sí podemos llegar a tener daños en la salud. Sí podemos llegar a algunos efectos que pueden llegar a causar problemas. ¿Sí? Y aquí lo estábamos viendo. Dijimos que de 50 a 100 milisieverts, que son como miligramos, una milésima parte de un sievert. Y por ejemplo, de 50 a 100 podemos llegar a tener también algún tipo de afectación. Entonces, a lo mejor podríamos establecer que podría ser menor a 50 milisieverts. Si acá nosotros con nuestro equipo estamos midiendo microsieverts, una micra es una millonésima parte de un sievert. Entonces, podríamos nosotros calcular la radiación efectiva que recibe la persona, porque dijimos que depende de su parte del cuerpo, recibe de diferente manera o absorbe de diferente manera la radiación. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Dijimos que las fuentes pueden ser inclusive naturales, en el centro de trabajo, en la comida y en los alimentos, porque sí lo podemos llegar a tener de diferentes presentaciones. Entonces, no hay que asustarnos, pero hay que tener cuidado cuando nosotros tengamos la posibilidad de que podamos encontrar radiaciones ionizantes en nuestro camino. Que tengan muy buena tarde a todos. Les mando un caluroso abrazo y espero que la información que hoy estuvimos platicando les sea de mucha utilidad. Buenas tardes.